tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de desarrollo web con Python y JavaScript. En la clase de hoy seguiremos hablando sobre frontend. Seguiremos hablando sobre esta parte que es la que tiene interacción o interactúa con el usuario de su sitio web o aplicación. En este caso nos encargaremos de hablar de CSS o CSS. Acompáñenme. Bueno, primeramente lo que vamos a tratar hoy es simplemente de una manera adicional, por así decirlo, de poder formatear o darle estilos a su sitio web, a su página. Ya dimos en la clase pasada HTML, el lenguaje de marcado de hipertexto que le daba la estructura y se podían dar ciertas cuestiones de interfaz, de incorporar cabeceras, incorporar párrafos, pero faltaba mucha más personalización, quedaba el sitio web un poco simple, plano. Y aquí es donde viene el lenguaje CSS, por así decirlo, el lenguaje, que es una hoja de estilos. Básicamente CSS significa Cascade Style Sheet, es decir, una hoja de estilos en cascada. Estilos en cascada porque cada vez que van aplicando un estilo, este estilo se va descendiendo y va aplicándose hacia sus hijos. Parte del padre, del body, hacia los hijos, que son cada una de las etiquetas que van descendiendo y que van dependiendo de ella. Podemos especificar o no que se apliquen, digamos, en los demás elementos. Nosotros le damos el significado que querramos. Simplemente nos sirve para hacer que las páginas web sean mejores, más presentables, ¿no? Podemos aplicar estilos a una página web completa o a páginas independientes, y además nos sirve para poder mantener ese código de manera más fácil, aprenderlo más sencillo, ya que es independiente del HTML, es decir, es un código aparte, es un código que puede incluso incorporarse en un archivo aparte. Entonces, cuando se edita ese archivo, los cambios se aplican en todas las páginas que estén relacionadas o vinculadas a ese archivo. Y además, podemos controlar al dedillo la aplicación de cada uno de los estilos a cada uno de los elementos. ¿Por qué usamos CSS? Simplemente porque nos ahorra tiempo, nos permite que podamos aplicar estilos rápidamente, escribirlos y reutilizarlos en varias páginas, ¿no? Aparte, cuando aplicamos digamos, el estilo en una página y después la replicamos en las demás, solo cambiamos el estilo en la hoja de estilos principal y después todas las páginas HTML que dependan se actualizarán automáticamente. Podemos no tener que preocuparnos porque no sean indexadas nuestras páginas web por el motor de Google, por ejemplo, ya que es independiente completamente de HTML, es decir, diseñamos toda la estructura bien mapeada dentro de HTML y después los estilos que queremos aplicar mediante CSS le podemos aplicar lo que queramos, sin importar que Google o algún otro motor de búsqueda no lo indexe por determinado estilo, ¿no? Aparte los estilos se aplican en la navegación offline, así que no es necesario que esté sincronizado todo el tiempo con la web. ¿Cuáles son las propiedades que podemos aplicar a cualquier elemento dentro de su sitio web HTML? Las propiedades son de color, de alineamiento de texto, por ejemplo las más comunes, de ancho, de alto, márgenes, paddings, familia de fuentes, por ejemplo font family, el tamaño de la fuente, también cuán gruesa es la fuente, es decir, para hacerlo bold, se negrita o volverla normal. Y también bordes, podemos aplicar un montón, sombras, un montón de estilos podemos aplicar. Podemos ir al código directamente para mostrarlo de una manera que ustedes lo puedan visualizar. Volvemos a nuestra página anterior. ¿Recuerdan? La página de ejemplo. Nosotros, si queremos, podemos aplicar estilos directamente sobre cualquiera de estos elementos que estuvimos trabajando. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente colocando style
es igual y las comillas dobles. Esto se llama inline styling, es decir, yo le estoy aplicando estilos sobre el elemento directamente. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Bueno, las ventajas es que lo aplico directamente y lo pruebo ahí. La desventaja es que este estilo solo se va a aplicar a este H1 en esta página web, en esta línea de código. No se va a aplicar a otros. Para hacerlo, para aplicarlos a otros, tenemos que utilizar los tags de style en el header o usar un archivo externo. Ahora les voy a mostrar cómo realizarlo. Primeramente les voy a mostrar cómo aplicar un estilo de inline. En este caso, si yo quiero cambiar, por ejemplo, la fuente, pongo font family, dos puntos y, por ejemplo, le voy a poner Arial. Salvo, recargo la página, cambio a Arial. Ahora no me gusta, está muy grande. Voy a cambiar font size y le voy a poner 20 píxeles. Y ahí automáticamente sobreescribió el estilo que ya tenía aplicado. Y acá vuelvo a codificar y cambio. Fíjense. Si quiero puedo hacerlo así también para que se visualice mejor. Pero fíjense que a medida que yo vaya agregando los estilos, esto se va haciendo cada vez más largo y se hace bastante complicado y complejo. Vuelvo al head. ¿Se acuerdan que la cabecera era la parte que no se visualizaba en una página web? Entonces aquí también yo puedo colocar estilos mediante los tags style y la estructura para poder de alguna manera elegir ese elemento y poder modificarlo es de la siguiente manera. Primero elijo el elemento H1 por ejemplo, abro llave y cierro llave y ahí adentro puedo poner este estilo que apliqué aquí. Vamos a cambiar el H2, le voy a cambiar por ejemplo el font family por Verdana, el font size le voy a poner 20 píxeles y recuerden que para cerrar la sentencia punto y coma siempre al final de cada atributo que estamos cambiando, ¿no? Que estamos agregando. Y el color, por ejemplo, rojo. Salvo y automáticamente se han cambiado los estilos de ese elemento. Pero fíjense qué es lo que sucede. Yo cambio los estilos de este elemento y pongo otro H2 porque por alguna razón quiera poner otro H2, ponemos 2. Fíjense que el estilo se aplica a ambos, o sea, cuando yo elijo el elemento que quiero cambiarle el estilo, estoy cambiando a todos los elementos de la página. Entonces, ¿cómo hago para referenciar a un elemento en particular? Yo a cada tag, cada etiqueta le puedo dar un identificador. Simplemente se denomina ID. Le pongo es igual y entre comillas, en comillas dobles, le pongo un nombre. En este caso va a ser, por ejemplo, subtítulo 1 y a este de acá abajo le voy a poner subtítulo 2. Ahora, ¿cómo cambio el estilo de cada uno de ellos? Simplemente usando numeral y el nombre del elemento. Vamos a ver si me sugiere automáticamente. No más. Dependiendo la extensión que ustedes tengan, le va a sugerir o no. Y acá yo si quiero pongo color blue, por ejemplo. Fíjense que va a suceder algo muy interesante y llamativo acá. Fíjense que yo estoy aplicando dos atributos, acá hay un conflicto, digamos. Hay dos atributos. Le aplico a todos los H2, el H2 el rojo, y a todos los que tengan ID subtítulo 1 le aplico el blue. Entonces, subtítulo 1 va a tomar este estilo y también los estilos de su padre, y subtítulo 2
va a tomar simplemente los estilos identificados aquí. Lo mismo puedo hacer para subtítulo 2, pero esta vez, por ejemplo, cambiando el font size. Darle 30 y 30. No se nota mucho. Obviamente, yo acá cometí el error de enviar la palabra pixel. Recuerden siempre de mantener. Bueno, ¿qué pasa con los ID? Los ID son únicos, es decir, yo no puedo poner subtítulo 1 acá y subtítulo 1 acá. Solamente lo puedo usar para aplicarlo a este. Ahora, ¿qué pasa si mis dos listas son similares? Las dos listas que tengo acá, quiero que sean verdes. Y podría poner un estilo inline acá, verde, y otro estilo inline acá, o simplemente definir otro tipo de identificador que se puede repetir, que es el identificador class. Por ejemplo, listas. Yo puedo aplicar un estilo para todas las listas si quiero. Entonces, defino acá listas. Listas. Y en lugar de usar el numeral, utilizo el punto. Listas. Y acá, color green, por ejemplo. Entonces, todo lo que yo aplique aquí se va a ver reflejado en donde coloque el class listas, incluso en el párrafo. Tenía un párrafo acá. Ahora va a quedar verde. ¿Ven? Luego también puedo colocar, digamos, un anidamiento. A todos los spans que estén dentro de un P, aplicarle un estilo. ¿Cómo lo hago? Simplemente relacionando esa anidación de componentes del Document Object Model. Por ejemplo, puedo definir en este caso al párrafo y con el signo mayor le estoy diciendo que el párrafo es el padre y el hijo al que voy a aplicar va a ser todos los spans. Todos los spans que se encuentren dentro de los P, abro y cierro llave y aquí adentro le pongo, por ejemplo, font weight bold, o sea, le voy a poner mi negrita y a su vez le voy a poner algún color llamativo. Hot pink, por ejemplo. Fíjense, si yo escribo otro párrafo en algún otro lugar, acá abajo, por ejemplo, voy a escribirlo a mano. Este es mi párrafo y le pongo el span acá. Mi párrafo. También se le va a aplicar el mismo estilo. Es una manera de herencia, por así decirlo, de elementos, que vamos a ver más adelante en una tabla más completa. Y de esta manera, lo que hacemos es aplicar estilos de todas maneras posibles. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero incorporar estos estilos en otro archivo? ¿No? Para poder modificar y después aplicarlo en otro lado. Es simple. Aquí, en la parte superior, si deseo, puedo incorporar un CSS externo. Simplemente uso el tag link, le digo a qué me refiero, que estoy enlazando, digamos, una hoja de estilo en cascada, style sheet, y le digo dónde está, mediante el atributo href, o sea, la referencia del hipervínculo. Por ejemplo, estilo.css. Siempre .css las hojas de estilo de cascada. Estilo CSS y acá puedo aplicar todo esto
y directamente cierro los estilos. Fíjense, guardo aquí y se aplican todos los estilos que yo utilicé hasta ahora. Perfecto. Ahora aprendimos cómo aplicar estilos. Incluso en el body, si yo quiero, puedo aplicar, fíjense, en el body puedo aplicar, darle un tamaño de, por ejemplo, 500 píxeles. Puedo darle un background color marín. Cuando cambio acá, fíjense, todo aparece así. Todo esto se puede utilizar con el inspector. El inspector de cualquier navegador les permite a ustedes identificar cada uno de los elementos que están incorporados aquí. Por ejemplo, aquí está mi navegador. Recargo para que se pueda aplicar los estilos que yo estuve trabajando. Y simplemente con Ctrl+Shift+I accedo al inspector, que me va a permitir ubicar cada uno de los estilos. Yo lo suelo usar de esta manera, con el dock abajo. Cada uno lo usa como lo desea. Y simplemente vamos a usar la pestaña Elementos. Después más adelante vamos a ver cómo se utilizan algunas otras pestañas. Fíjense, el HTML aparece aquí y cada vez que yo voy sobre un elemento se marca en la pantalla principal. Y acá a la derecha vamos a tener los estilos que están aplicados sobre cada uno de los elementos. Fíjense que yo selecciono el body y acá tengo que el body tiene exactamente los elementos que yo estuve determinando. Y si quiero puedo ir probando colores, puedo ir probando transparencias y automáticamente se aplican a mi estilo. Lo mismo con los tamaños, puedo reducirlos. Y demás, y acá también se va a reducir. Fíjense que el body se redujo al tamaño. Y aquí abajo van a figurar los márgenes. En este caso los márgenes, que son los márgenes es lo que está por fuera del elemento. Y el padding es lo que está espaciado dentro del elemento. Por ejemplo, fíjense en algo simple como el párrafo. Voy a hacer una aplicación de un estilo directamente aquí. Voy a poner el background de color blanco y ahora van a ver, fíjense el margen, le aplicar el margen a todo de 5 píxeles. Fíjense que cuando yo me voy hacia el elemento veo cómo aumenta en color naranja, aumenta, disminuye el espaciado, y cuando utilizo el margen va a ser el padding va a ser dentro del borde del elemento y lo que contiene en él. Fíjense, le voy a dar 7 píxeles y a medida que yo le dé más o menos, fíjense, en verde me figura el padding. De esta manera yo puedo espaciar para colocar un borde, por ejemplo. Va a ser fabricarme un botón. Fíjense, ahí le coloco un borde sólido de color negro. Y así puedo ir trabajando con cada uno de los elementos directamente sobre el navegador sin necesidad de ir. Luego, cuando estoy contento, copio lo que tengo aquí. Voy al Visual Studio. Y, por ejemplo, aplico a todo lo que sea P. Le aplico este estilo. Cuando actualice, se va a actualizar el estilo correspondiente. Buenísimo, ya sabemos cómo estructurar la página en HTML, cómo darle estilos, tanto inline como sobre el header, como también en un archivo externo, y también sabemos cómo darle distintos tipos de atributos a cada una de las partes, cómo heredar un poquito, cómo utilizar IDs y clases. En el caso de los elementos podemos identificarlo de distintas maneras.
Podemos hacer cajas para contener elementos utilizando div. También podemos usar span, como les puse anteriormente sobre el párrafo P, para aplicar a determinados elementos de texto un estilo. Una id que identifica únicamente a un elemento y class que es para identificar múltiples elementos y aplicarles el mismo estilo a múltiples elementos. La especificidad determina qué se va a aplicar primero. Primero se aplica el estilo inline. Luego se le aplica el estilo a los IDs, luego a las clases y luego a los tipos. Es decir, si yo coloco, por ejemplo, aplico a un tipo un estilo, pero después inline le cambio el color, se va a aplicarle el color que le cambié inline. O sea, hay que respetar el orden de especificidad para poder aplicar cada uno de los estilos de CSS. Aquí en la presentación está lo que les explicaba: el div para hacer cajas, el span para aplicar a textos, el id para identificador unívoco y class el identificador múltiple. Después inline, id y class y type, cada uno con la especificidad yendo de la mayor importancia a la menor importancia o la más general, por así decirlo. Volviendo a Visual Studio, yo puedo aplicar, por ejemplo, a todo un bloque, al bloque de listas, por ejemplo, le puedo aplicar un div. Que es como una división dentro de su HTML. Entonces después idento todo lo que está dentro, y después a este le pongo bloque de listas. Y luego puedo, por ejemplo, irme al código y aplicar un estilo a bloque de listas, dándole un border, por ejemplo, un píxel sólido negro. Puedo también darle un background de color blue y un margen de 5 píxeles. Vamos a ponerle 3 píxeles. Padding de 3 píxeles y alineo todos los textos justificados. Automáticamente se aplica este estilo a este bloque, y yo, si quiero, puedo reducir el bloque a menos píxeles. ¿No? Voy a aumentarlo a 200 y así sucesivamente. Perfecto. Ya de esta manera podemos estructurar también otros elementos como los que vimos anteriormente, como el nav, como el header, como el footer, todos esos elementos que podemos incorporar acá a nuestro HTML. De la misma manera que yo incorporé el div, también puedo definir headers, puedo definir footers. Lo que yo desee puedo definirlo y después darle el estilo que yo desee aquí adentro. Volviendo a nuestra presentación, vemos que yo puedo, fíjense, agregar el estilo inline foo. Yo le estoy aplicando blue a todos los div. Sin embargo, después, si quiero, puedo agregarle que el ID sea rojo, el ID foo sea rojo, y se va a aplicar ese rojo, no se va a aplicar el blue del div. Bueno, selectores del CSS. Tenemos selectores, por ejemplo, como el que yo usé, el selector de hijos, el mayor, pero también podemos seleccionar múltiples elementos con la coma. Podemos seleccionar el descendiente simplemente con el espacio, no solamente con el mayor. Hijo adyacente, atributos podemos seleccionar directamente con, por ejemplo, todos los atributos que estén en A, los atributos B que estén en A,
Después pseudoclases y pseudoelementos. Estos son los selectores de CSS tradicionales. Después tenemos cualquier cantidad de selectores de pseudoclase que se puedan imaginar. Después ustedes van a poder investigar para cómo aplicar, digamos, estos selectores de pseudoclase a distintos elementos. Por ejemplo, cuando un elemento está activo, cuando está chequeado, cuando está deshabilitado, cuando hover, cuando paso el mouse, cuando está enfocado con focus. Aquí está el selector, un ejemplo y la descripción. Todo esto lo van a encontrar dentro de la teoría y lo van a poder aplicar. Incluso cuando algo es requerido en un input, por ejemplo, puedo ponerle un color rojo y algún tipo de estilo distinto, ¿no? Y de pseudoelementos, bueno, ¿qué sucede after, por ejemplo, luego de cada elemento o antes de cada elemento? Y así puedo, cuando se realiza una selección, por ejemplo, cambiar de la manera en que se selecciona y demás. Volviendo a nuestro código, cómo aplicar los elementos, los selectores y demás, lo vamos a ver con un ejemplo simple, ya que el tiempo apremia. Así que, por ejemplo, yo quiero crear un botón cancelar, guardo y aquí voy a tener mi botón cancelar, ¿lo ven? Le voy a aplicar un estilo. Font size 20 píxeles y background color red. Fíjense, mi botón cancelar funciona, pero no es, o sea, su comportamiento, voy a poner white al texto, su comportamiento es bastante estático. Entonces, si yo quiero, puedo aplicar un estilo de pseudoclase directamente sobre el botón. Por ejemplo, cancelar, hover, estoy diciendo que cuando coloque mi mouse sobre el background, por ejemplo, cambie a amarillo. Incluso puedo cambiar que el color sea negro. Entonces ya hay una interacción, un cambio en el estilo, ya hay un cambio en el comportamiento, ¿no? Ya no queda nada más como un botón muerto, por así decirlo, ¿no? Incluso yo puedo en el párrafo cambiar cómo se selecciona un párrafo. ¿Se acuerdan que tengo el P acá? Yo puedo elegir con el selector de pseudoelemento. Yo puedo decir que cuando haya una selección, que el background sea de color amarillo también, por ejemplo. O blue violet, por ejemplo. Recargo. Fíjense, cambia el color de todos los párrafos como blue violet en la selección. Y así podemos aplicar distintos tipos de estilos a nuestro sitio web. Bueno, esto es todo por la clase de hoy, pero les voy a dejar un desafío. El desafío no es necesario que lo completen totalmente, se lo pueden completar hasta aquí, esta parte. ¿Se acuerdan que en la clase anterior les había pedido que repliquen la página de Wikipedia? La hagan igual. Esta vez ya les di las herramientas de CSS para que ustedes le den al aspecto, el mismo aspecto
que el sitio web de Wikipedia original. Traten de hacerlo lo más similar posible, ¿no? Aplicando ustedes el CSS, no la bajen ni la descarguen porque no tiene sentido. Traten de aprender cómo hacerlo desde cero, from scratch, como dicen. Y la clase que viene hablaremos un poco de esta parte que no llegamos a cubrir hoy, que es cómo cambiar el sitio web para que se pueda ver en dispositivos móviles y se reordene automáticamente utilizando diseño web responsivo, utilizando media queries, utilizando también estilos ya aplicados en otros sistemas como Bootstrap. Y también daremos una introducción a JavaScript, bastante para la clase que viene. Espero que les haya servido lo que dimos hoy. Pueden encontrar en la diapositiva y los contenidos en la plataforma. Y bueno, desde ya, muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos la próxima. Chau, chau.